Y vámonos a Jeremías. Ayúdeme y leamos juntos Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Pongámonos de pie para reverencia a la palabra del Señor, para que nosotros podamos llevar esa palabra y ver qué nos dice el Señor en esta hermosa noche. Todos los días son nuevas sus misericordias cada mañana. Si usted no tiene su Biblia, si usted no la tiene ahí en su teléfono o donde sea, ayúdeme y acompáñeme a leerlo en las pantallas, pero leámoslo con voz audible, porque son palabras de nuestro Padre que nos las está diciendo para nosotros qué tiene en esta noche y cada segundo, cada día para nosotros. Y nos dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta hermosa promesa, Padre bendito. Una promesa, Señor, que la hacemos desde ya nuestra, Señor, porque sabemos que tú estamos en tus pensamientos, Padre bendito, en tus planes, en tus propósitos. Háblanos a cada corazón según la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Y de nuevo, qué bueno verlos acá. Gracias a cada uno por estar en la casa del Señor. Día domingo, día del Señor, donde tenemos que estar juntos, unánimes, en un mismo sentir. Dice que ahí se derrama la bendición, donde estamos unidos alabando al Señor, y no como otros tienen que por costumbre, que la costumbre es no congregarse, pero nosotros estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. ¿Y qué es lo característico, hermana, de un cristiano? ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo que lo caracteriza a cada uno? Ya seamos hombres, mujeres, niños. Dios tiene esos pensamientos, esta palabra, esos pensamientos que tiene para cada uno de nosotros, esos planes, esos propósitos. No tiene el mismo propósito para cada uno. Para mí tiene un propósito, para usted tiene otro propósito. Usted está pasando un camino diferente, usted posiblemente está pasando un problema, una enfermedad, y yo estoy pasando otros. Cada uno pasa diferentes procesos, le llama el Señor. ¿Por qué? Porque el proceso es lo que nos va perfeccionando. Y yo les digo siempre, esto es solo parte del camino, es parte del proceso, porque nuestro destino está delante. Nuestro destino, nuestra meta es Jesucristo, el que nos va perfeccionando. Algunas veces nosotros vemos al hermano o nos vemos nosotros y vemos que no cambiamos, que no vamos caminando como Él quiere, pero el Señor tiene planes para nosotros. El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros y los tiene de manera individual. El Señor nos pone algo a cada uno según su idiosincrasia, según su nacionalidad, podríamos decir, algo representativo en cada una de las personas. Y pueden ver en los niños que los niños desde chiquitos ya uno los tiene que ir moldeando, porque ellos vienen con su carácter y van jalando ahí la pitita hasta donde uno se deja. Pero así el Señor también, Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Pero nosotros algunas veces nos dice, este es el camino, nos dice la palabra del Señor, este es el GPS, pero nosotros nos vamos siguiendo de un ladito a otro. Pero el Señor nos da a cada uno algo típico, algo peculiar, algo que caracteriza. Usted puede decir, es que el hermano es bien sonriente, y usted aprende a amarlo así. Es que el hermano siempre anda serio, pero usted aprende a amarlo así. El Señor ha puesto algo en cada uno de nosotros, algo que nos caracteriza, y los hijos de Dios tenemos características que son comunes, que son las que vamos a ver en esta hermosa noche. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué nos dice acerca de lo típico de un cristiano? ¿Qué es lo típico de un cristiano? El Señor nos da muchos principios en la palabra de Dios. Él nos va llevando y en cada porción de su palabra, Él nos va enseñando qué es lo que requiere de nosotros, y nos recuerda también que Él es el dueño de
de todo, que Él es el creador de todo y que nosotros aquí en esta tierra somos simples mayordomos y tenemos que rendirnos a la voluntad de Cristo. Pero, y entonces, hermana, ¿qué es lo que me tipifica a mí? El Señor requiere, primero, que nosotros planifiquemos. Planificar sabiamente, nos habla el Señor. Si Él, que es el Padre Celestial, que Él conoce lo pasado, lo presente y el futuro y lo glorioso que nos espera en el cielo, Él conoce todo, pero así Él también tiene planes para usted y para mí. Él tiene planes para todo, pero quiere que nosotros escuchemos la voluntad de Él, escudriñemos la palabra para saber cuál es el camino, cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Posiblemente estamos pasando una dificultad, una adversidad, no sé por qué el proceso está pasando usted, pero Dios nos dice en su palabra que Él tiene pensamientos acerca de vosotros y son pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin. Son planes para cada una de nuestra vida. Mucho escuchamos, no sé cuál es el propósito de Dios. Aquí está claro, el propósito de Dios es un propósito de bien. Tiene planes para nuestra vida. Él tiene una agenda ya preparada para nosotros. Solo requiere que nosotros la tomemos, que nosotros, yo no sé si usted, bueno, las mujeres o quizás yo soy de la antigua, solemos tener siempre una agenda donde llevamos todo, llevamos de los papeles, los muchachos tienen su calendario, tienen su pizarra donde van calendarizando semana por semana, el mes, y tienen todo planificado. Así el Señor, Él tiene el plan completo para nosotros, pero nosotros necesitamos seguir el plan de Dios, seguir los pensamientos que Dios tiene para nosotros, pensamientos de bien. Estamos pasando dificultad, no se preocupe, es parte del camino, es parte del proceso. ¿Y para qué si yo no quiero pasar proceso? Todos pasamos proceso, porque el proceso es lo que nos va purificando. El proceso es lo que nos va limpiando, aunque no nos guste. Y los propósitos de Dios están escritos, y dice que están escritos en su palabra, que son pensamientos de bien. Dice, Dios tiene para nosotros todo conforme a su voluntad. La situación es que nosotros no queremos seguir los planes de Dios. Nosotros no queremos seguir el propósito de Dios. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, nos dice. Yo sé los planes que tengo, pensamientos de bien, dice. Tengo una agenda, no mala, sino que tengo buenos planes y tengo muchas bendiciones. Tengo muchas promesas en mi palabra y son promesas de bien y no de mal. Son principalmente esa esperanza viva. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si usted está pasando, imagínese en el peor de los casos, Dios nos lleva a su presencia. Nos vamos a adelantar y vamos a ver al Señor primero. Los que han muerto solo se nos han adelantado a ese camino que todos llevamos, una vida eterna. Todos vamos a tener vida eterna, ya sea para condenación o para salvación. Pero Dios tiene planes de bien, pero si nosotros requiere que nosotros sigamos ese camino, que nosotros sigamos esos planes. Son planes buenos para usted y para mí, y no malos, con futuro, con esperanza, una vida gloriosa que vamos a tener en el cielo, de lo que mucho no nos gusta hablar. El planificar sabiamente nos lo dice la palabra y nos lo va dando. Muchas veces dice, ¿y por qué tenemos que leer los proverbios los 31 días, todos los meses y de manera repetitiva? Porque el Señor quiere que lo grabemos, como nos dice ese hermoso salmo que estamos estudiando en los días lunes, que lo grabemos en nuestro corazón, que guardemos esos dichos en el corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra el Señor, para no salirnos del camino, para que nosotros sigamos caminando. Los planes bien pensados, nos dice ahí el proverbio, y el arduo trabajo nos llevan a la prosperidad, y podemos recibir esa palabra que dice de bien y no de mal. Pero los atajos, nos dice el proverbio también, los atajos tomados a la carrera nos conducen a la pobreza. Si nosotros vamos a la carrera,
nos podemos tropezar y ahí es donde vienen las adversidades, las enfermedades, todo lo que nos acontece cuando nosotros no llevamos un caminar conforme la palabra del Señor. Nosotros tenemos que, el Señor tiene sus planes para nosotros, esos planes de bien, pero nosotros tenemos que seguirlos y ver y planificar y leer la palabra y anotar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. También el proverbio nos enseña que los planes bien pensados producen ganancia. Cuando usted planifica, cuando usted lleva un orden, cuando usted pone las prioridades primero y cuando usted dice, estos son mis deseos, pero estas son las necesidades. Pero si yo me voy solo por las necesidades, por mis deseos, voy a dejar a un lado mis necesidades y entonces viene la calamidad, que no tengo para X cosa y no puedo ver la prosperidad como hijo de Dios en mi vida. Pero el proverbio nos enseña que los planes bien pensados producen ganancia, mientras que la prisa atrae pobreza. Allá nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo en Lucas, donde un hombre estaba edificando una torre, un edificio, digamos, en la actualidad. Pero ese hombre dice que nadie comienza sin calcular. Cuando usted va a hacer una casa, cuando usted tiene un proyecto, antes de echar a andar ese proyecto, usted hace un presupuesto y ve hasta dónde va a alcanzar. Porque dice la palabra de Dios que sin embargo no comience sin calcular el costo, ningún proyecto, nos dice ahí en Lucas. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular para ver si hay suficiente dinero para determinarlo, para terminarlo, para concluirlo? Porque no vamos a dejar a medias una edificación, no vamos a dejar a medias nuestros proyectos. Yo veo a uno de mis hijos que él ha estado trabajando, pero su proyecto era seguir otra carrera luego de que ya culminó una. Pero para eso se tomó un tiempo y yo decía, ¿y por qué hiciste la pausa? Trabajaste y luego continúas estudiando. Me dice, porque mi proyecto es que en tanto tiempo voy a ahorrar, me voy a azocar, como decimos, el cinto, voy a ahorrar y cuando ya esté estudiando y ya esté en las prácticas, voy a tener un ahorro para seguir caminando. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a hacer un presupuesto, a poder ser previsor, a poder ver para culminar lo que estamos haciendo y no solo dejarnos ir, porque muchas veces los hijos de Dios, yo he escuchado, no, yo me voy por fe. La fe tiene que ser viva, eficaz, pero la fe lleva un orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios disciplinado. Y si Dios tiene agenda para nosotros, ¿cuánto nomás nosotros vamos a tener una agenda para nosotros, para todo lo que nos rodea y para cada una de las cosas? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros no hacemos primero, no calculamos, no hacemos un presupuesto, no tenemos un balance, tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, con nuestra familia, en nuestro hogar, en cada una de las áreas que nosotros nos desempeñamos, necesitamos tener un balance, un presupuesto. Nos dice la palabra de Dios, calcular el costo para ver si hay capacidad, hay tiempo, hay dinero para terminarlo. Así como en la casa nosotros recibimos tanto, pero tenemos que pagar tanto, esto y esto. Pero si yo me voy de un solo al súper y no llevo una lista y no tengo mi presupuesto, me voy a gastar toda, ya sea la quincena o el mes o lo que yo recibo, en comida. Pero por eso los hijos de Dios tenemos que ser previsores, y el Señor nos enseña en esta porción que tenemos que tener un balance, que tenemos que hacer un costo y no solo dejarnos ir. Ese es un ejemplo que les doy porque quizás mi debilidad, me pueden ver ahí, es la comida, y muchas veces vamos al súper y ahí andamos con mi esposo llevamos esto, no, hoy vamos a llevar esto y esto, y ahí andamos los dos deteniéndonos, ¿verdad? Para no llevar cosas que algunas veces no necesitamos. Y cuando vamos a comprar algo me dice, ¿lo necesitas? O solo lo querés, me dice, que es el deseo. No lo necesito, le digo yo. Y así somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tenemos que ir viendo las prioridades. Pero imagínense, me pongo a construir mi casa,
Mi casa necesita muchos detalles, pero yo comienzo y se viene el invierno y la dejo a medias. ¿Qué va a pasar? Aquí las casas son de madera, ¿verdad? Todo se va a echar a perder. Yo creo que los que conocen de construcción saben mucho mejor. Tenemos que priorizar, tenemos que saber el tiempo inclusive en que vamos a construir. Allá nos da otro ejemplo el Señor, que si nosotros construimos, ¿y dónde vamos a construir? Nosotros tenemos que sobreedificar sobre la roca, sobre Cristo Jesús, no sobre mi carne, no sobre mis deseos, sino que sobre Cristo Jesús. ¿Y por qué yo tengo que pensar tanto? Si nosotros somos cristianos y tenemos una fe activa, nos tenemos que dejar ir por fe. No, el Señor nos dice, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que, si Él tiene planes para nosotros de bien, nosotros no los tenemos que echar a perder como mal y después decir, ay no, y echarle la culpa al Señor? Porque eso es lo que hace el cristiano. Pero nosotros como típicos cristianos vamos a escuchar los pensamientos que Dios tiene para Él. ¿Y por qué, hermana? Porque dice el Señor que si nosotros no tenemos un presupuesto, que si nosotros no planificamos sabiamente, nos dice, de no ser así, tal vez termine solamente los cimientos, poniendo la ejemplificación de una construcción. Los cimientos, dice, antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos nos dice qué va a pasar cuando pasen los vecinos, cuando pasen los amigos que nos tienen mala voluntad. Dice la palabra de Dios, entonces todos se reirán de ti. Mire, solo comenzó, solo fue la bulla, como solo llamarada de tusa, dicen en mi país. No sé si se entiende esa expresión. Había un hermano de San Vicente, por cierto, que nos dice bolsa de agua. No, si es solo bolsa de agua, decía. No, me costaba entender esa expresión, pero dice que solo va a ser así, ¿verdad? Solo el entusiasmo, y de repente se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque no había planificado. Pero el Señor nos afirma la necesidad de calcular, de planificar, de agendar cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Nos recuerda y nos afirma esa necesidad de calcular, de hacer un presupuesto, de tener esa planificación en nuestra vida, de poder agendar y priorizar cada una de las cosas que nosotros hacemos. Antes de construir esa torre, no, yo voy a hacer un edificio de tantas plantas y voy a rentar. Sí, es bonito los planes, pero ¿tiene usted para sostener? Ya fue a la ciudad, preguntó lo que requiere tener una construcción acá. El Señor en su sabiduría nos pone todos esos ejemplos para que nosotros meditemos, y luego nos dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor. Nosotros, el proverbio y la palabra de Dios nos llama que todo lo que hagáis tenemos que ponerlos a las manos del Señor. Señor, es tu voluntad. Preguntarle cuál es la voluntad de Dios, si nos conviene, si es el tiempo, porque posiblemente es el deseo mío que ahora lo quiero, mi capricho, pero posiblemente no sea el tiempo de Dios. Tenemos que ir a Dios y preguntarle, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito, nos dice el Señor. Y eso nos lo dice allá en Proverbios 16:3. Y tendrás éxito si nosotros cada paso, al levantarnos, al acostarnos, ponemos cada uno de nuestros pasos en las manos del Señor. Allá en Deuteronomio nos dice que nosotros tenemos que meditar y hablar con el Señor cuando salgamos de la casa, en el camino, hablarle a nuestros hijos, hablarle a todo aquel que necesita, que es llevar esas buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué, hermana? Si yo no me van a tipificar, estamos hablando del típico cristiano. El típico cristiano habla, no se calla, habla de aquello que Dios ha hecho en su vida, de esas maravillas. Es que mire, yo no me sé muchos versículos, hermana, pero sí sabe de dónde lo sacó el Señor, cómo llegó a los pies de Cristo y cómo está ahora. Hable, no se canse de hablar, porque posiblemente no está viendo usted su victoria, pero yo les digo, al otro lado del monte está el Señor Jesús, ese sol de victoria, ese sol que un día estaremos en su presencia, ese que nos promete ese futuro glorioso, grandioso, y que tiene pensamientos para usted y para mí, pensamientos de bien y no de mal. Él tiene una agenda. ¿Tú tienes una agenda?
¿Cuál es tu agenda? ¿La tienes semanal, la tienes mensual o tienes planificado por años? Dios nos manda a que nosotros planifiquemos de manera inteligente, de manera que sabiamente nos dice, y nos va dando cada uno en los proverbios la manera como. Por eso es la importancia. No se canse de leer una y otra vez que el Señor siempre tiene algo para nosotros en su palabra. Nos dice que encomienda, dice, a Jehová tus obras y tus pensamientos, nos dice en otra porción la palabra del Señor en Proverbios siempre. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Los pensamientos de Dios son de bien, dijimos, no de mal. Y nuestros pensamientos, nuestros planes van a ser fortalecidos y Él nos va a ayudar. Aunque algunas veces nosotros desmayamos, nos desanimamos, pero Dios nos da la fortaleza para seguir caminando aún en la adversidad. ¿Qué creen que le agrada más al Señor? Que cuando usted está en prosperidad, está en plena salud, usted ahí está con todo, sirviendo, apoyando o congregándose, orando en su casa, llevando su devocional, cantando coritos. Dice que si se siente triste, cante coritos. Si está alegre, cante coritos. Todo el tiempo es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra alabanza a nuestro Señor Jesucristo. El estar afirmado en todo tiempo, en fuera de tiempo, hablarle a aquel que lo necesita. Siempre hay una persona que necesita escuchar esa palabra de esperanza. Así es que no se calle, encomiende sus obras, encomiende su camino, encomiende su agenda al Señor, en manos del Señor. Si usted la tiene en su teléfono, ore, impóngale mal. No importa qué religioso o qué pentecostal escuché aquel día, porque vi a alguien que estaba orando por su lista de peticiones, pero no importa. Deje, el Señor dice que tiene pensamientos para ti de bien y no de mal. Pon todo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros planes, nuestra agenda tenga éxito, porque estamos nosotros fundados sobre la roca. Estamos construyendo no en arena, sino sobre la roca. Y solo tenemos que tener presente que poner todo en las manos del Señor, encomendar todas las cosas en las manos de Dios, es parte de una sabiduría no solo espiritual, porque nosotros confiamos en el invisible, en aquel que nos protege, en aquel que nos da esa cobertura, pero es una sabiduría también práctica que nos ayuda a organizarnos, que nos ayuda, y estamos reflejando lo que el proverbio nos dice, que es un reflejo del temor de Dios, es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros, que nosotros al salir en la mañana no damos un paso sin encomendarlo a nuestro Dios. Poner cada cosa que hagamos en las manos de Dios. El temor de Dios debemos de aplicarlo a nuestra vida diaria, a cada pensamiento, a cada camino, a cada cosa que nosotros emprendamos. Tenemos que aplicar ese temor de Dios, porque es lo que nos permite estar alerta. Hasta todos los doctores o las personas doctas en cuestiones de mente y todo eso dicen que el temor es la parte del cerebro que nos mantiene alerta, activo, para que nosotros no caigamos en error. Porque si Dios no nos hubiera dado el temor, posiblemente usted ve un hoyo, no, si ese hoyo está bien chiquitito, y se va de un solo. Pero Dios nos ha dado ese sentido para estar alerta, para saber dónde tenemos que caminar y dónde no tenemos que caminar. Para Dios, el planificar es parte de sus pensamientos. El planificar es algo que Él nos ha dado, es una virtud que nos ha dado, porque Él ya planificó primero. Él tiene pensamientos, como dijimos, de bien y no de mal para nosotros. El problema es que nosotros agarramos la agenda y la tiramos a un solo lado. Nuestros planes, o no tenemos planes. Muchos no les gusta estar escribiendo porque se dan cuenta que esto no lo tenía que comprar, pero lo compré. Así es que yo los invito a que planifiquemos sabiamente, conforme la palabra de Dios, a que no dejemos esa palabra de Dios. Planificar no es incredulidad, no es, como dicen muchos, tener un plan B. Planificar es seguir la voluntad de Dios. Planificar con prudencia, simple, seguir la voluntad de Dios. ¿Y dónde?
en la palabra del Señor, donde está el consejo oportuno. Tú decides si lo tomas o no lo tomas, porque también la palabra de Dios no es solo el consejo oportuno. Un consejo, si tú quieres, lo tomas, y si no, no. Y hay muchos dicen, yo no pedí el consejo. Pero si tú te ciñes a la palabra es el mapa de nuestra vida, es nuestro GPS, la palabra es nuestra instrucción, y las leyes y las instrucciones son para cumplirlas. El Señor nos manda, aunque queramos salirnos del camino, pero que nosotros sigamos caminando. Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros, y nos destaca que en lo que acabamos de describir, que no tenemos que dar lugar a los incrédulos, a que se ría, ay, es hijo de Dios y todo enfermo, es hijo de Dios y mire, dejó a medias, dice la construcción. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que perseverar con planes, con propósitos según su voluntad. Dios, recuerde, nosotros es el dueño de todo. Tú y yo simplemente somos mayordomos. Somos mayordomos de Dios. Nosotros estamos siguiendo las instrucciones de Él. ¿Para qué? Para poder servir a otros, para poder servir. El único Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, aquel a que debemos toda gloria y toda honra. No somos nosotros, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra sabiduría. Estamos aquí estamos, solo por sus misericordias. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. El Señor nos recuerda que hacer presupuestos personales, hacer planes personales, hacer familiares, es parte de los planes que Él tiene en nuestra vida para que tengamos una vida próspera y en abundancia. Porque así vamos a ver muchos dice, siempre dicen que se abrirán las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Pero si nosotros estamos fuera del propósito de Dios, fuera de su voluntad, fuera de los planes de Dios, Él nos ha trazado un plan, pero nosotros nos salimos de Él. No vamos a ver nunca abiertas esas ventanas de los cielos. Tener un plan de ahorro, un plan de administración, un plan donde usted prioriza e inclusive saca la parte que le corresponde al Señor. Yo me gozo con las hermanas, cada una de ellas nos incentiva y nos ayuda a nosotros a cooperar a la obra de Dios. La obra de Dios no es una carga para solo una persona, pero nosotros tenemos que dar la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, tanto en nuestra casa, pero para eso necesitamos tener un proyecto, tener un plan en el cual nosotros nos vamos a ir desarrollando en cada uno. Y no solo estamos hablando de la parte económica, también un plan espiritual. Usted ya tiene agendado cómo es el desarrollo de su vida espiritual. Su lectura bíblica, su oración, su discipulado, porque no me diga, yo me discipulo solo. Y entonces, ¿de quién es discípulo? ¿De quién? Del TikTok o de alguna de las redes sociales. No, usted tiene que estar sometido bajo autoridad. Y Dios pone las autoridades. Dios pone quién nos va a discipular. Todo, esa es parte también del plan espiritual que Dios dio. Dice allá, que el mandato es ir bautizándonos, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Estás discipulándote? No, yo sola me discipulo. Bueno, hay que ver a dónde está la mayordomía, ¿verdad? La administración, porque esto no es solo financiero, es espiritual. La mayordomía primero la tenemos que ejercer en nosotros mismos, espiritual y en la vida cotidiana. Nosotros no podemos andar mandando si ni siquiera podemos ordenarnos nosotros mismos. También el Señor nos manda a llevar
un estudio bíblico, a llevarlo de manera exegética. Usted está viendo, estamos estudiando la carta de los Hebreos, pero el Señor nos lleva a la carta de los Hebreos. ¿Y usted cree que por gusto fue escrito porciones del Antiguo Testamento? El Señor nos lleva por su palabra y nos lleva al Nuevo Testamento para que recordemos ese diccionario y recordemos esas promesas de aquel pueblo que aún sin ver a nuestro Señor Jesucristo creyó en el invisible, siguió caminando, a pesar que ellos vieron maravillas, vieron proezas, vieron muchas cosas, pero ellos siguieron caminando. Y hay ejemplos que el Señor nos los pone ahí para que nosotros veamos que ellos por la fe siguieron caminando. Ese hermoso salón de la fe que estamos viendo ahora, para que nosotros podamos ir a la palabra, podamos tener un estudio bíblico, de manera cada uno que nos podamos enriquecer y que nosotros podamos hablar y presentar defensa en el día que alguien viene, porque cuando usted habla del Señor siempre viene alguien y le quiere contradecir. Es parte del crecimiento espiritual. El servicio es parte de nuestro crecimiento espiritual. No es fácil porque estamos tratando entre hermanos, entre personas diferentes, entre personas de carácter diferente. Pero dice el Señor, y eso va en la clase de los niños, estábamos viendo la clase de los niños, que el hombre con hombre se tiene que limar o asperar, porque algunas veces nosotros nos fortalecemos cuando nos dieron una gran afrenta o nos dijeron aquella palabra, pero nosotros recordamos que tenemos la mente de Cristo y que nosotros no estamos en lo que tenemos enfrente, sino que estamos esperando esa promesa que está más adelante, que tenemos esa esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que recordar que como hijos de Dios, lo típico de un cristiano es la planificación. La planificación no es la capacidad que usted y yo tenemos o la autosuficiencia, sino que es la dependencia sabia de Dios. La planificación es poner nuestros planes en las manos de Jesús, poner nuestros planes en las manos de Dios, y Dios va a obrar. La dependencia debe ser ante Dios, depender de Él en 100%. No, en esta parte no, Señor. Esta parte yo dispongo porque yo soy el especialista y esta es mi parte académica y para eso he estudiado, para eso saqué mi maestría. No, todo lo que hagamos tenemos que ponerlo a los pies de Jesús. ¿Cuánto no más vamos a poner todas nuestras debilidades, nuestras enfermedades a los pies de Cristo? A los pies de Cristo tiene que arder nuestro corazón, no a los pies de otro, sino que a los pies de Cristo, poner nuestros planes en la presencia de Dios. Todos hemos recibido de esa gracia inmerecida de Dios, hemos recibido ese gran regalo de aquel que murió por usted y por mí, aquel que derramó su sangre, aquel que nos dice en su palabra que por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Y algunas veces decimos, no, el doctor ya me dijo que es enfermedad. No, el Señor dice que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner en las manos de Dios mi enfermedad, poner en las manos de Dios mi debilidad, poner en las manos de Dios cada uno de los procesos que yo estoy pasando. Porque por su gracia, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Dios tenía un castigo para cada uno de nosotros al estar enemistado con Él, pero al derramar su gracia, al derramar su misericordia, detuvo el castigo para que usted y yo pudiésemos tener esa salvación y vida eterna. Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Siempre debemos estar de pie, tomados de la mano, empuñando esta espada. Nuestra lucha, no, yo les digo, no es física. Nosotros no desmayemos. Nuestra espada tiene que estar en nuestras manos. ¿Para qué? La palabra de Dios, para estar listo para la batalla, para tener esos planes de Dios, para ver cuál es el plan de Dios que tiene para nuestra vida, que son planes de bien y no de mal. Él tiene planes para cada uno. Él tiene pensamientos para cada uno de nosotros. De pie, tomados de la mano poderosa de Dios, empuñando esta hermosa palabra, que es la Biblia. Esa
esa es nuestra espada. Nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales. La oración, sí, las rodillas, no se canse de orar, no se canse de orar, que adelante está nuestra victoria. Y Dios tiene listo algo grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Y recuerde que el que nos sostiene es nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermana, pero ¿y cómo voy a hacer cuando vengan esos días difíciles? Cuando vengan esos días, usted porque no está pasando lo que yo estoy pasando. No, porque Dios tiene así como tiene una medida de calzado para cada uno, Él tiene una provisión para cada uno de nosotros. En esos días nos dice la palabra del Señor, para que en esos días cuando oren les escucharé, nos dice en el versículo 12 que leímos anteriormente. Cuando nosotros estamos fortalecidos, seguimos la agenda de Dios, seguimos los planes de Dios, los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros. En esos días, luego de haber pasado la batalla, luego de haber pasado la dificultad, en esos días, cuando oremos, ¿qué dice el Señor? Hermosa promesa. Los escucharé, dice. Esa es priorizar. Esa es una de las prioridades que nosotros como hijos de Dios, eso tiene que ser típico de un cristiano. Priorizar la palabra del Señor, priorizar la oración, priorizar las cosas bíblicamente conforme nos dice el Señor. El priorizar es la grandeza escondida en cosas pequeñas. Cuando tú le eres fiel al Señor en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. ¿Quiere usted esa hermosa promesa? El priorizar al Señor en aquello chiquitito. Pero Dios, usted sabe que lo está dando de corazón, conforme propuso en su corazón. Yo voy a servir tal día porque ese es el único día que me queda libre, pero yo le voy a entregar este servicio al Señor, a los hermanos, para que le llegue esa ofrenda grata a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que si nosotros le somos fiel en lo pequeño, en lo mucho nos pondrá. Eso es una hermosa promesa que Dios tiene de prioridad, de fidelidad. Y la fidelidad no es una cápsula o una pastillita que el pastor nos va a dar. La fidelidad nace del corazón. La fidelidad es la grandeza escondida que usted tiene allí en su corazón, pero que tiene que hacerla efectiva en esa fe viva, en esa fe en acción, en esa fe que aunque no quiero, pero yo, Señor, yo sé que tengo que escuchar tu palabra. Yo sé que estos son parte de tus planes. Yo sé que es parte de tus pensamientos. El Señor nos manda que para priorizarlo a Él nos dio un ejemplo. Primero, que busquen el reino de Dios por encima de todo. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Por encima de todas las cosas. Si nosotros priorizamos a Dios, las demás bendiciones, las demás peticiones del corazón van llegando por añadidura. Y lleven una vida justa, dice, y les daré todo lo que necesiten. Esa es fidelidad, fidelidad de Dios. En nosotros, en lo poco, serle fiel y perseverar es parte de lo que Dios tiene en nuestra vida. En esos días, priorizar bíblicamente. Dios nos va dando prioridades en la palabra para que nosotros podamos recibir buscando el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios nos asegura que nuestras necesidades, posiblemente estamos pasando un proceso, pero que ese no es nuestro destino. Nuestro destino, nuestra ciudadanía, nuestra protección está bajo la mano de Dios. Estamos bajo la cobertura de Dios, y que nuestro destino y nuestra ciudadanía es la patria celestial. También el Señor nos recuerda a que no dejemos de congregarnos, que lo prioricemos, que pongamos en nuestra agenda día tal. No se puede porque es día de servicio. Día X es día de discipulado, día de oración. Así como usted tiene las prioridades en su casa, tenemos que priorizar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean
añadida, dice, para que se den todas las, sean suplidas cada una de nuestras necesidades, no dejando de congregarnos. Dijimos al principio, ¿cómo qué? Como algunos tienen por costumbre. Gloria a Dios, porque nosotros no somos de los que damos un paso atrás, no somos de los que tenemos esa costumbre, porque estamos aquí en la presencia del Señor. El Señor nos llama a que donde esté tu tesoro, dice también una de las prioridades, donde está tu tesoro, dice, allí también estarán los deseos de tu corazón. Solo piensa, ¿qué es lo más preciado? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que te ata? No, es que esta parte es mía. No, todo es del Señor. Nosotros somos, que dijimos, mayordomos del Señor. Y no tenemos que darle fidelidad al que merece toda gloria y toda honra. No solo hoy, por los siglos de los siglos, dice el Señor. Amén. Así es que toda nuestra alabanza, toda nuestra fidelidad es para Dios, es para Dios. ¿Y dónde está tu tesoro? Fue la pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? Respóndete tú mismo, ¿dónde está tu tesoro? Pues ahí está tu corazón arraigado. En ese pedacito, ahí está tu corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro tesoro tiene que estar puesto en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que derramó su sangre por nosotros. Aquel que fue el regalo grandote. Yo no sé, y el pastor siempre nos ejemplifica. ¿Darías tú a tu hijo o a la persona amada por mí o por ti o por otra persona para que sea salvo? Pero Dios lo hizo por usted y por mí. Nos dio ese gran regalo tan grande que no podemos abrazarlo porque es su gracia inmerecida. Es un regalo que no merecíamos, pero que lo hemos recibido, y es lo que nos quitó la enemistad con Dios. Así es que la invitación es a que ponga su mirada en su agenda, en los planes que Dios tiene para su vida, que podamos ver dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón, porque buscar el reino de Dios implica darle a Jesús el primer lugar. No puedo decir amo a Cristo, a mi Señor o mi Diosito, dicen muchos, ¿verdad? En la voz populi, mi Diosito sí, no, mi Diosito es primero. No, pero no, a mí no me hable de iglesia, porque no, las iglesias, no, eso no. Pero aquí venimos los que estamos enfermos del corazón, los que tenemos una necesidad, los que rendimos nuestro corazón a Cristo, los que necesitamos ser redimidos, los que necesitamos cambiar día a día, hasta que nunca vamos a ser perfectos, porque dice que hasta que lleguemos a la perfección de la altura del varón perfecto. Y eso es cuando estemos en gloria, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ahí no entrará nada impuro. Mientras tanto, sigamos caminando. Recordemos la agenda que Dios tiene para nosotros, esos pensamientos de bien y no de mal. El Señor quiere que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia en todas las áreas de nuestra vida. Y nos advierte que la idolatría al dinero o al placer desordenan nuestras prioridades. Porque hay necesidades, dijimos, y hay también deseos. Y cuando nosotros nos dejamos ir por nuestros deseos, es nuestra carne diciéndole lo que nos gusta, lo que es placentero, lo que nos hace sentir bien. Pero eso es terrenal, eso es momentáneo. Pero recuerde que siempre hay necesidades que tenemos que cubrir primero nosotros mismos. Y nos advierte que eso, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo ninguna imagen, hermana. Pero está idolatrando los placeres, su carne. Y primero es usted, segundo es usted y después es usted. No, es Dios quien creó los cielos y la tierra. Y nosotros somos simples mayordomos del Señor. Estamos para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La prioridad número 1 en nuestra vida tiene que ser Dios y su reino. Buscar el reino de Dios y su justicia para que podamos cubrir nuestras necesidades y las demás cosas vengan por añadidura. Luego, su núcleo familiar, sus personas cercanas, su familia, tiene que ser una prioridad. Usted no puede servir en iglesia y en su casa ser un ogro,
o no tratar bien, tiene que mostrar ese reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y tiene que llevarlo a todo aquel que usted la ama, a todo aquel que adora, a todo aquel que tiene que enseñarle y darle testimonio de su vida y que Cristo reina en usted, que Él es la prioridad en su vida. Tenemos que tener como prioridad un tiempo para discipularnos, para nuestro estudio bíblico, para leer su palabra. Son tiempos diferentes que le tenemos que dar al Señor para congregarnos, para servir, para orar los unos por los otros. Tanta necesidad que hay y diferenciar siempre, recuerden, los deseos con las necesidades. Los deseos son de la carne. Y se puede ir allá a Gálatas, que ahí están lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y ahí usted así hace un autoanálisis y va viendo qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Y sobre todo también nos llama a que nosotros tenemos que ser diligentes, caminar, y esa fe tiene que estar activa, emprender en todo lo que hagamos, de todo corazón, conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice ya en el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón, dice la palabra. Entonces en el 12 nos dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Pero luego tenemos una hermosa promesa, ese es el 12. Y el 13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros tenemos como prioridad a nuestro Señor Jesucristo, buscamos el reino de Dios y su justicia, dice que Él nos oirá. ¿Por qué? Porque lo hemos buscado de todo corazón. Dice la palabra de Dios que un corazón constricto y humillado Él no lo desprecia. Así es que busquemos al Señor con diligencia, recordando que Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias. Démosle gloria al Señor y alabemos al Señor con nuestro ministerio de alabanza. Y acompáñeme que el Señor, hay alguien aquí que alguna vez no le ha abierto su corazón y que Dios no es su prioridad en su vida. Que abra su corazón este día. Oremos entonces y démosle gracias al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre bendito, que tú has hablado a nuestros corazones, Padre. Padre bendito, ponemos a tus pies, Señor, nuestras necesidades, nuestras penas, nuestras angustias, Padre bendito. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ponerte a ti como prioridad, Padre bendito. Tú que eres el creador de los cielos y la tierra, Padre Santo. Nosotros somos simples mayordomos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tener planes en nuestra vida. Gracias por tener esos pensamientos de bien para nuestra vida y no de mal, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, constantes en oración, constantes perseverando en un mismo sentir, Señor. Diligentes, Señor, en cada uno de nuestros caminos, Señor. Perseverando, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder ser parte de este reino, Padre Santo, acá en la tierra, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por nuestras alegrías, por nuestras dificultades, Padre Santo, por esos propósitos que tú tienes en nuestra vida. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra tu voluntad, Padre bendito. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Padre Santo. Consuela nuestros corazones afligidos. Consuela nuestros corazones enfermos. Consuela esos corazones con desánimo, Padre Santo. Danos nuevas fuerzas como las del búfalo, Padre bendito, para seguir caminando, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra dice que seremos hallados, Padre Santo, por ti, por esos pensamientos que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por enseñarnos a buscarte a ti, Padre Santo, a planificar, Señor, a planificar cada momento, cada segundo de nuestra vida conforme a tu voluntad, Padre Santo, a priorizarte a ti, Señor, y buscar tu reino, Padre Santo, a emprender diligentemente, Señor, en todos nuestros caminos puestos a tus pies, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque sin ti no nos queda nada, Padre Santo, sin ti no somos nada. Por tus misericordias, dice tu palabra, que no hemos sido consumidos. Gracias, Señor.
Te alabamos, te bendecimos, Padre bendito. Oh, El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.